En esta tarde tan hermosa nos corresponde estudiar el libro de Daniel, el capítulo 12. Es un capítulo corto, pero lleno de sentido y de significado. Tiene alrededor de 13 capítulos. El libro de Daniel, el capítulo 12. Y queremos leer y luego vamos a analizar. Hablábamos que todo esto es una secuencia del meollo o del punto cardinal que es las 2300 tardes de mañana. En aquel tiempo, dice el versículo 1, se levantará Miguel, el gran príncipe, que protege a tu pueblo. ¿Cuándo? En aquel tiempo. Y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Aquí más o menos nos está indicando lo que sucede o un evento futuro de que cuando Miguel se levante, y se levantó en 22 de octubre de 1844 y inició el juicio investigador, y dice que de ese día en adelante, serán librados su pueblo todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. El Señor está haciendo un examen minucioso de nuestra vida, de nuestra conducta, a ver si tenemos el derecho y la idoneidad de vivir en el cielo. El versículo 2 da la impresión de que eso está en el futuro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. La decisión se toma en el juicio investigador que empezó el 22 de octubre de 1844. Pero algunos se levantan, algunos salen airosos en el juicio y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Y qué va a acontecer con los que han creído en la palabra de Dios? ¿No han creído en fábula? ¿No han creído en teorías? ¿No han creído en argumentación humanas? Saliéndose del contexto de la palabra de Dios, entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaban la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia, los que enseñan la verdad a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego el texto dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando nosotros leemos este texto, pensamos que todo el libro de Daniel está sellado.
y específicamente la porción de las 2300 tardes y mañana, porque en el capítulo 10 el ángel le dice: es necesario que profetices otra vez. Cuando el sello es quitado de este capítulo, de este libro de Daniel, de la segunda parte, y cuando ese sello se ha quitado, entonces dice Daniel: y yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban, uno en esta orilla del río y el otro en la otra orilla. Uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río: ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Y no fue sino hasta 1844 en adelante cuando empieza a cumplirse esas maravillas. Y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos: será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Nosotros, a manera de repaso, la profecía que está repasando Daniel en el capítulo 12, donde habla de tiempos y medio tiempo, es la profecía que cita Daniel 7:25, porque hay una relación o correlación entre cada uno de esos capítulos. Y nosotros sabemos perfectamente que el 538 hasta el año 1798, un periodo de 1260 años, se cumplió la profecía de tiempos, 2 tiempos y medio tiempo. Cuando Alejandro Berthier, general de Francia, tomó cautivo al Papa y murió el siguiente año, y a partir de ese momento se creía que el sistema papal, que la Roma se cree religiosa, había llegado a su fin, pero sabemos que luego la herida de muerte ha sido o va a ser totalmente curada. Entonces Daniel menciona esa profecía, la repite nuevamente: tiempos y medio tiempo, la mitad de un tiempo, y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Exactamente en 1798 terminó tiempos y medio tiempo, una antesala al juicio investigador. Luego la Biblia sigue diciendo: yo oí, pero no entendí, y pregunté: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá,
pero los sabios entenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrán 1290 días. Mi hermano y mi hermana, amigo que me escuchas, todas las profecías de tiempo terminan en 1844. No hay ninguna profecía que vaya más allá de 1844 concerniente al tiempo. Y estas profecías son profecías cumplidas. Cuando 3 cuernos cayeron del cuerno pequeño, entre ellos estaban los visigodos. Eran un movimiento arriano que no creían en la divinidad de Jesús, sino que ellos creían que Jesús era una criatura. Y esa tribu bárbara cayó en el año de 508. Y cuando nosotros nos damos cuenta del periodo profético de tiempo, el versículo 11, habrán 1290 días. Si nosotros sacamos la cuenta de 508 más 1290 días, nos da exactamente a 1798, cuando cayeron los visigodos, controlados por el sistema del cuerno pequeño, y que dominó absolutamente el mundo conocido, la Edad Media, de manera que la profecía de los 1290 días tenemos que tomarla en perspectiva de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. O sea, no puede pasar de 1844. Para comprender los 1290 días, tenemos que emplear la fórmula de día por años de Ezequiel 4:6 y de Número 14:34, donde nos habla de ese aspecto interesante de los 1290 días. Luego allí mismo sigue otro periodo profético y le dicen a Daniel: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, pero tú sigues hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir su herencia. Los 1335 días también tienen un punto de partida y corresponde al mismo año de los 1290 días, o sea, en el año 508 le sumamos 335 y eso nos lleva hasta el año 1843-44, y allí termina la profecía de que Daniel no quería o no podía o no entendía. El centro de todo estas profecías es las 2300 tardes y mañanas. Todas las profecías de tiempo que Daniel menciona quedan en 1844 o antes de 1844, como tiempos y medio tiempo, como los 1290 días y los 1335 días, todas llegan hasta el año 1798 y al año 1844.
44. ¿Qué quiere decir el texto bíblico con el asunto de aquel tiempo? Daniel 11:40 nos dice: pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves entrarán en las tierras, inundarán y pasará. Luego el capítulo 12 y el versículo 2 nos menciona: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El capítulo 12, el versículo 1 y 2, está hablando de una resurrección especial. De la misma resurrección especial que hablaba el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y el versículo 7. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y aun los que le traspasaron harán lamentación de él. Sí, amén. En el versículo 7 del capítulo 12, y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos: será un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Exactamente en el 1798, aparentemente el tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, había arrasado, pero finalmente cayó. Y eso es lo que dice el versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación habrán 1290 días. Es decir, desde el 508 hasta el 1798. Bienaventurado el que espera y llega hasta 1335 días. Cuando nosotros descubrimos el tiempo del fin, lo hemos dicho antes, no está hablando del fin del tiempo, sino los eventos que van aconteciendo para llegar al fin del tiempo. En el versículo 10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Mis amados hermanos y amigos, estamos frente a 3 periodos proféticos. Dejamos de un lado la 2300 tarde y mañana, que es el centro, y es lo que ha llevado a Daniel a esta conclusión. Y todos esos periodos proféticos de tiempo, Daniel finalmente lo comprendió, que no eran en su tiempo, sino que se iban a cumplir, porque Daniel no estuvo vivo durante ese lapso de tiempo, pero Daniel escribió la historia que el Señor le dictó, y tal cual como Dios se la dictó, asimismo se cumplió.
Así que es importante entender a los visigodos, una de las 3 tribus que eran arrianos, que cayeron, y cuando el cuerno pequeño intentó tomar la autoridad, el poder, se sublevó y quería dominar completamente, entonces, hermano, nosotros en esta hora podemos estar contentos y felices porque tenemos la palabra, dice el apóstol Pedro, profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Tenemos la palabra profética más segura. No hay necesidad de interpretaciones humanas, de suposiciones, de huecas sutilezas y filosofías humanas. La Biblia se explica sola. Y en el capítulo 12 de Daniel está el resumen de lo que se viene manejando desde el versículo 8 y el capítulo 8 y el versículo 14 hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario sería purificado. Repetimos, allí encontramos la profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 años, que inició el año 538 y terminó en el año 1798, cuando todavía la iglesia adventista no había surgido, y luego aparecen los 1290 días, que también empiezan en el 508 y terminan en 1798, porque solamente allí la Biblia dice que entra ese periodo profético. Significa entonces, mis hermanos, que allí se cumplen los 1290 días. Luego están los 1335 días que parten desde el mismo año 508 y terminan en el año 1843-44, y allí se definen los tiempos que Daniel no estaba entendiendo, y que todo eso sería para el tiempo del fin. ¿Por qué la profecía era sellada? Porque la profecía de las 2300 tardes y mañana fue abierta el 22 de octubre de 1844 con la predicación del primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel de Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Y allí entonces surge el último periodo eclesiástico, la iglesia de la Odisea, que nosotros la llamamos la iglesia del juicio, la iglesia adventista del séptimo día. Surge en el momento más indicado por la profecía. No es una iglesia que surgió para inventar fechas y periodos proféticos. Todo está delineado, todo está explicado. Hay una profecía que muchos no consideran, que se encuentra en el libro de Levítico. Próximamente la vamos a mencionar. Solamente consideramos la de Daniel 7:25, la de 8:14, 9:24 al 27, la de 7:25,
la de Daniel 12:11 y 12:12, es decir, tiempos y medio tiempo, 2300 tardes y mañana, 70 semanas. Luego habla de los 1290 días y posteriormente habla de los 1335 días. Todos esos periodos proféticos surgieron a raíz de que Daniel no entendía lo que estaba aconteciendo, y en una forma pedagógica el ángel del Señor, con eventos y hechos históricos claros y definidos que la historia cuenta, mencionó esos periodos proféticos. Quiero decir, sin tener que utilizar lo que la señora Elena White mencionó, que no hay periodo de tiempo más allá de 1844. Todas las profecías de tiempo mueren en 1894 o antes. Una cosa es periodos proféticos de tiempo que aparecen en la Biblia, y otra cosa es periodos proféticos escatológicos que se pueden cumplir. No tienen fecha de cumplimiento, pero en el futuro se van a cumplir, o se van a repetir los periodos proféticos que no fueron de tiempo, como el capítulo 3 de Daniel, el capítulo 6. Todo eso serán repeticiones en diferentes épocas de la historia del pueblo de Dios, porque eso no son periodos proféticos de tiempo. El Señor ha dejado periodos de tiempo proféticos exactos, y nosotros en este momento nos encontramos en ese periodo, en la profecía escatológica, en las profecías que nos indican cuán cerca está la venida de Cristo Jesús. Yo espero, mis hermanos, que la Biblia, que la palabra de Dios pueda ayudarnos y pueda motivarnos a comprender exactamente los eventos futuros y estar preparados para que nosotros demos cada día paso seguro y firme, creyendo en la palabra de Dios. Y para ello, entonces, en esta noche debemos afirmar nuestra confianza y nuestra veracidad en la palabra de Dios. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra inspirada y revelada. Tú has dicho en el libro de Apocalipsis que cualquiera que añade o que quitare algo del libro, será quitado su nombre del libro de la vida, o serán añadidas sobre él las 7 postreras plagas. Señor, queremos solamente comunicar tu verdad. Queremos solamente anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ayúdanos para que sigamos con ahínco y con voz en cuello anunciando el gran plan de salvación, de que tú eres el Dios de la historia, el Dios que conoce los eventos. Por lo tanto, nosotros podemos confiar plenamente que tú guiarás la historia, que guiarás nuestras vidas, y que nuestras vidas estarán seguras bajo la sombra del Omnipotente. Perdón pedimos por nuestras flaquezas y debilidades,